Hola, buenos días. Vamos a ver cómo perjudican las entradas y salidas de empresas de los índices a los inversores indexados y con ejemplos reales. En otros vídeos como este que os dejo por aquí, ya hemos visto efectos matemáticos que perjudican a los inversores indexados. Los casos reales que vamos a utilizar son las entradas y salidas que ha habido del Eurostoxx 50 en este mes de septiembre de 2021. En este septiembre de 2021 han entrado en el Eurostoxx 50 el BBVA y Stellantis y han salido Engie y Amadeus. Empezamos con el BBVA. Este gráfico, como todos los que vais a ver, está ajustado por dividendos. Como veis, el BBVA salió del Eurostoxx 50 en septiembre de 2020, hace justo un año. Había caído mucho, como todos los bancos, por el parón económico y salió del Eurostoxx cuando cotizaba más o menos a 2,30 euros. Y ahora, con la recuperación de la actividad económica, ha vuelto a entrar en el Eurostoxx 50, pero cotizando a 5,70 euros más o menos. Esto quiere decir que todos los inversores indexados vendieron el BBVA hace un año cuando cotizaba a 2,30 euros más o menos y lo han recomprado ahora cuando cotiza a 5,70 euros más o menos. Es decir, los inversores indexados al Eurostoxx 50 han recomprado el BBVA ahora a 2,5 veces el precio al que lo vendieron hace un año. En este año el Eurostoxx 50, dividendos incluidos, ha subido más o menos el 35% y el BBVA ha subido en este tiempo el 150%. Como veis, el BBVA lo ha hecho mucho mejor que el Eurostoxx 50 durante todo este año que ha estado fuera de él. Así que haber vendido el BBVA hace un año a 2,30 euros y recomprarlo ahora a 5,70 euros pues ha perjudicado a los inversores indexados al Eurostoxx 50, como es lógico. Vemos ahora el caso de Amadeus. Amadeus entró en el Eurostoxx 50 en septiembre de 2018 a unos 80 euros, que de momento es su máximo histórico, y ha salido del Eurostoxx 50 ahora cuando cotiza por debajo de 60 euros. Esto quiere decir que los inversores indexados al Eurostoxx 50 compraron Amadeus hace 3 años a 80 euros y lo han vendido ahora a 60 euros, un poco menos. Fijaos también que la gran subida de Amadeus, la que hizo desde los 9 euros hasta los 80, la hizo fuera del Eurostoxx 50, así que los inversores indexados al Eurostoxx 50 no se beneficiaron de esta gran subida de Amadeus. Engie entró en el Eurostoxx 50 hace muchos años, cuando era GDF Suez, y sale tras toda esta caída que veis aquí. Como os conté en el vídeo que hice sobre Engie, que os dejo por aquí, pues Engie es una empresa que tiene una rentabilidad bastante baja desde hace muchos años, pero con los planes de mejora que tiene, pues es muy probable que mejore su rentabilidad, suba sus beneficios y suba su cotización y por tanto su capitalización bursátil. Si esto es así, la mejora que tenga Engie a partir de ahora la va a hacer fuera del Eurostoxx 50, con lo que los inversores indexados al Eurostoxx 50 no se van a beneficiar de ella. Y probablemente Engie vuelva al Eurostoxx 50 dentro de unos años a un precio mucho más alto, que será cuando la recompren los inversores indexados. Y el último cambio que nos falta por ver en esta revisión del Eurostoxx 50 es la entrada de Stellantis. Stellantis es la fusión de Fiat y Peugeot y, como sabéis, es una empresa cíclica. Ha entrado en el Eurostoxx 50 a su máximo desde 2008 y ese es el precio al que le han comprado los inversores indexados al Eurostoxx 50. ¿Por qué es en este momento tan favorable para Stellantis cuando cumple las condiciones para entrar en el índice Eurostoxx 50? Al ser una empresa cíclica, lo lógico es que antes o después tenga un momento malo. En ese momento malo dejará de cumplir las condiciones para estar en el Eurostoxx 50 y saldrá del índice. Así que probablemente los inversores indexados al Eurostoxx 50 venderán Stellantis dentro de unos años a un precio inferior al que lo han comprado ahora. Estos son los 4 cambios que ha tenido el Eurostoxx 50 en septiembre de 2021 y lo que hemos visto con estas 4 empresas es lo habitual en todas las entradas y salidas de los índices. Puede haber alguna excepción, pero lo normal y lo habitual es que las entradas y salidas de los índices perjudiquen a los inversores indexados. Porque con estas entradas y salidas de los índices continuamente están vendiendo las empresas cuando están más baratas y recomprándolas cuando están más caras. Y venden empresas más baratas de lo que las compraron un tiempo atrás, compran empresas más caras de lo que las vendieron en anteriores revisiones del índice, etc. Esto funciona igual en todos los índices del mundo, el Eurostoxx 50, S&P 500, IBEX 35, CAC, DAX, Nikkei, FTSE, índices mundiales y todos. De hecho, una estrategia de medio plazo que creo que tiene sentido es actuar al contrario que los inversores indexados. Es decir, tiene sentido hacer estrategias de medio plazo que se basen en comprar empresas cuando salen de los índices y venderlas cuando entran en ellos. Y creo que podemos dar por hecho que los grandes inversores institucionales hacen estrategias de este tipo, operando en contra de los inversores indexados. Espero que con este vídeo hayáis conocido mejor cómo funcionan los índices y la inversión indexada. Ya sabéis que lo que yo recomiendo es la inversión directa en acciones a largo plazo, buscando la rentabilidad por dividendo, y que una empresa esté o no esté en un índice no tiene ninguna importancia para invertir en ella a largo plazo. Si me ayudas a compartir este vídeo, darle el me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.